Continúa. Aceptado de hoy. La neurovaga del día. Pues nosotros vamos a hablar de una ahí, a lo mejor pero no la roca. No creo que lo vaya a dar. Malformación arteriovenosa. Ingato. ¿Qué tiene que descartar? No es el protocolo, ¿verdad? Obviamente no. Bueno, lo estaba esperando. Vamos a empezar con una pequeña. Buenísimo. Vamos a empezar con un pequeño calentamiento. Bueno, bienvenido al juego por mucha atención. A ver. Bueno, tengo una pequeña trivia. Es una femenina, 85 años de edad, que ha llevado urgencias por confusión. Tu familia informa que está deprimido y ha estado hablando con su esposo muerto. ¡Hala! Tiene dolor abdominal, de espalda y de cadera con estreñimiento. En el examen neurológico no hay focalización. Examen cardiopulmonar normal. Hay una masa mamaria fija de 3 centímetros. ¿Cuál cree que sea el hallazgo más probable en el electrocardiograma? ¿Cuál? Vamos a ver. Acortamiento. Así es, el intervalo ultracortado, por las masas fijas y los síntomas, es muy probable que sea una hipercalcemia paraneoplásica, ¿no? Secundaria, un síndrome metastásico. Vamos a ver más sus detalles, pero pues con la neumotecnia Boston, Crohn's y Pepper, ¿no? Eso yo creo que todo el mundo leyó para el Ahora, masculino de 40 años llevó urgencias al encontrarse en un charco de su vómito con letrero de trabajará por comida. Signo vital es ok, glucosa capilar de 45 miligramos por decilitro. Inicia solución fisiológica intravenosa y dextrosa con multivitaminas. Despierta aturdido y admite tinismo crónico y una pena noche. A la exploración, caquésicos y evidencia de enfermedad hepática crónica. Súbito presenta convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Se aplican benzodiazepinas, sin embargo, el paciente entra en coma. Sus laboratorios están calcio de 8 miliequivalentes, magnesio 1.8, potasio 2.7, fósforo 1.5. Hemamanía electrolítica es más probable que se pueda atribuir la presentación clínica en las complicaciones. Exacto. Estoy buenísima en este juego. No, cabeza de lanza. Bueno, entonces la causa más probable es convulsión del coma por la hipofosfatemia, ¿no? Los factores de riesgo que tiene el paciente, pues desnutrición prolongada y etilismo crónico, ¿no? Aparte, pues una administración de glucosa, pues estimuló la liberación de insulina, causando el empeoramiento. Como vas a ver más adelante, la glucosa hace que el fósforo se meta a las células. Entonces, vamos con el siguiente. Masculino de 7 años involucrado en accidente automovilístico. Sufrió múltiples lesiones de extremidades inferiores y requirió numerosas cirugías con ventilación mecánica prolongada. El traumatólogo tratante inició alimentación enteral alta en glucosa. 4 semanas después, sin poderse desvincular del ventilador mecánico, con radiografía de tórax clara. En la resonancia magnética hay un adelgazamiento significativo del diafragma. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de su debilidad muscular? Estás con todo ya. Los niveles bajos de fosfato van a ser significativos en la debilidad del músculo esquelético liso. Afectan sobre todo los músculos de los ojos y el diafragma.
Y las dietas altas en carbohidratos en los pacientes críticos se han relacionado con la hipofosfatemia. Dice el doctor que quiero hacer la clase. Ay, no. Masculino de 7 años, llevado a urgencia después de colisión de vehículo motorizado, con lesión por aplastamiento en la pierna derecha. Los laboratorios reportan datos de lesión renal aguda, hiperpotasemia, hipocalcemia e hipofosfatemia. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento más potente para su hiperfosfatemia? Así es, la diálisis es intermitente, no es tan potente, tiene que estar la diálisis continua. Ese es el mejor tratamiento para la hiperfosfatemia. Masculino de 70 años, se presenta urgencias con tetania y convulsiones. Su electrocardiograma muestra un intervalo QT prolongado. Sus laboratorios son leucocitos de 6700, hemoglobina de 14, plaquetas de 167. Se inicia el gluconato de calcio intravenoso. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues es masculino, no me va a revisar las manos. Ay, ¿para qué tiene? Solicito radiografía del cráneo. Bueno, compró el nivel de magnesio. Al estar haciendo la reposición, siempre siempre se debe de tomar el control de magnesio, ¿verdad? Para ver si tiene que hacer reposición del mismo, porque es muy difícil corregir la hipocalcemia si no se corrige si no se normaliza el nivel de magnesio primero. No, usted está cuidado de un hombre de 65 años que se internó en el hospital por fibrilación auricular de nueva aparición. La cardioversión eléctrica falló. Se decide dar terapia antiarrítmica. Se inicia tratamiento con dofetilida, pero usted nota que los electrolitos del paciente están incompletos y hay uno no reportado. ¿Cuáles de las siguientes complicaciones podría ocurrirle a este paciente? Sube el nivel de... Ve por tu instinto, ve por tu instinto. ¡Ah! ¡Qué bárbara! La ofetilida puede producir taquicardia ventricular polimórfica potencialmente mortal. Por eso los pacientes se tienen que internar cuando se les va a iniciar tratamiento. Y uno de los electrolitos más importantes que los predispone es el magnesio bajo. Hombre de 62 años es llevado a urgencias por alteración del estado Muchas mental. gracias, se acabó la clase. Se encuentra agitado o confundido con disnea. Se le da manejo avanzado a la vía aérea. La presión arterial es de 132 sobre 78 milímetros de mercurio con una frecuencia cardíaca de 100. Presenta una úlcera grande en la extremidad inferior, envuelta en un vendaje que contenía polvo blanco. Laboratorio y gabinete reportan esos laboratorios. Potasio es un mucho. ¿Listo? Después de una hidratación vigorosa y solución salina al 9%, más suplementos de potasio, los electrolitos, la creatinina y el pH mejoran. La presión arterial mejoró. Se extuba con éxito en la UCI del paciente. Se recibe después, como siempre, se tardó un chorro, llega la hormona paratiroidea intacta y la 1.25 hidroxivitamina D. Están ambos bajos. ¿Cuál de los siguientes sería el diagnóstico más probable de la hipercalcemia de este paciente?
sabe. ¿Me dices tú aquí? ¿Cuál? ¿Cuál? La B, neoplasia maligna oculta. ¿Sabes? Ay, pues sí, no es una sola. El bicarbonato 54. Sí. La envidia, ya está. Síndrome de leche alcalina. La sarcoidosis la quedaría estudiada por los niveles normales del 1 a 25, 2 de 3. La malignidad oculta es posible, sin embargo, la placa de tórax se ve bien y pues no se ven proteínas en orina. Entonces, pues faltaría hacer más estudios, ¿no? Para poder descartarlo completamente. Pero el polvo blanco que el paciente traía resultó ser bicarbonato de sodio. Entonces, a veces pensamos que solamente la ingestión de calcio puede ser provocar el síndrome de leche alcalina, pero también si se absorbe por la piel puede causar una alteración severa del calcio. Consulta de gastroenterología para valorar a un hombre de 67 años de edad que está esperando para pasar a cirugía para fonoplicatura laparoscópica por reflujo gastroesofágico refractario. El paciente inició con debilidad y náuseas, pero el día de hoy presentó delirio hiperactivo y nistagmus. Las pruebas de laboratorio muestran una enfermedad renal crónica. A la evaluación clínica con hiperreflexia. ¿Cuál de las siguientes es más probable que se vea en el perfil de electrolitos séricos de este paciente? Uno de los rotantes, el Robert. La C. Maestro. Ese no le puse. Sí. ¡Bravo! Ahora ya empieza la clase. 123. Tranquilo. ¡No manches, qué mal! Calma, la mayoría son memes. Fueron 3 electrolitos. Está cañón, doctor. 3 electrolitos. Sí, hombre. Es calcio, fósforo y magnesio. No, pues si no lo conocen, son el Coleman Sosa, R2, principio de estado crítico. O como llamo esta clase, Hoy presentamos la represalia. muy bien, entonces empezamos con la agenda. Vamos a empezar con la fisiología, trastornos del fósforo y del magnesio. Empezando con el calcio. El calcio, el 99% va a estar en hueso en forma de hidroxiapatita. De ese, el intracelular va a ser 10,000 veces menor que el extracelular, lo cual es muy importante. Por donde tiene sus mayores funciones, el calcio va a ser a nivel intracelular, necesitamos mantener ese gradiente. El 1% está dentro del plasma, donde se circula en diferentes formas. El 45% va a estar unido a la albúmina. El 10% va a formar complejos con citrato, sulfato o fosfato. Y un 45% va a existir como calcio ionizado, que debería ser el que deberíamos de medir. En algunos lugares pues lo tienen, ¿no? Y es el más confiable. Oye, despacio, cerebrito. En cuanto al fósforo, vamos a tener que el 85% está en hueso y en dientes en forma de hidroxiapatita y el 14% está en tejidos blandos. Entonces, el fósforo extracelular plasmático, que es el 1%, es el que nos va a importar y va a estar en forma orgánica, que es inactivo, y la forma inorgánica, que es activo. De la forma inorgánica, va a estar ionizado y va a circular como fosfato de hidrógeno o ácido fosfórico, también conocido como bivalente o monovalente. Y en cuanto al equilibrio de ambos, pues va a estar controlado por hormonas. Principalmente aquí vamos a ver que estas hormonas van a controlar la absorción intestinal, la formación y reabsorción ósea y la excreción urinaria. Y en cuanto al calcio, las hormonas principales van a ser la hormona paratiroidea o PTH y el calcitriol. Y en cuanto al fósforo, la PTH, el factor de crecimiento del fibroblasto 23 y el cofactor cloto y el calcitriol también. En cuanto a la absorción gastrointestinal, pues va a ser por 2 vías. Una va a ser la vía transcelular a través del potencial transitorio amiloide 6 en la membrana apical del duodeno y en yeyuno proximal. La otra va a ser
a través del calcio paracelular que va a producirse a lo largo del intestino mediante un transporte. Ahí está la otra flechita, ahí está. Esas son las dos maneras en las que se va a absorber. Y el resto del calcio pues se transforma en sales y se excreta. En cuanto al hueso, la mayor parte del calcio del fosfato corporal existe, como de los hepatitas les había mencionado, un reservorio del calcio que participa en el mantenimiento de la concentración normal del calcio ionizado en plasma. Y va a depender de la actividad tanto de osteoblastos como de osteoclastos, regulados por muchas hormonas, proteínas, incluyendo la PTH del calcitriol. En cuanto al calcio renal, el glomérulo solo filtra calcio ionizado. Aproximadamente el 97-99% del calcio filtrado se reabsorbe en segmentos posteriores de la nefrona. El 70% se reabsorbe pasivamente junto con la reabsorción de sodio en el túbulo proximal. Ahí está el túbulo proximal. Y el 20% se reabsorbe en el asa ascendente gruesa de Henle. Y bueno, pues ya entramos un poquito en lo que pasa en la nefrona. La reabsorción del calcio va a ser a través de un transporte, es un potencial positivo que ocurre en la luz generado por el reflujo del potasio, desde las células del asa de Henle a la luz de la misma. Entonces aquí van a intervenir el que es el factor transitorio vaniloide 5, entra la célula del calcio, y luego a través de los receptores de la parte basal de la célula, que es el NSX1 y el PMCA1B, va a llegar a la circulación. Y el resto del calcio, aquí están los receptores que les dije, ahí está. Se va a reabsorber del 10 al 15% en la nefrona de cristal a través de un mecanismo transcelular. Y bueno, pues esta es la nefrona distal, y ahí es donde se reabsorbe la última parte del calcio. Entonces, ¿cómo vas a ver el cuerpo cuando los niveles del calcio se encuentran bajos? Bueno, pues la regulación del calcio en el plasma va a estar principalmente dada por las hormonas que se había mencionado, pero va a entrar ahí el receptor sensor de calcio o KSR, que se va a encontrar en las células paratiroideas. Este va a conducir a los cambios apropiados de secreción de hormonas paratiroides. Y existen polimorfismos en este receptor, lo que puede explicar que dentro de personas normales no todos tengamos los mismos niveles de calcio exactamente, hay ciertas variabilidades. Entonces, uniendo todas las partes, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. tenemos que el calcio disminuye en el plasma, entonces va a aumentar la secreción de PTH y esta va a actuar en hueso y en riñón. Al mismo tiempo, en hueso va a causar reabsorción, en riñón va a haber un incremento de la extracción de fosfato, un incremento de la reabsorción de calcio y un incremento en la producción de calcitriol. Eso a su vez va a ser la reabsorción en hueso, va a ser liberación de calcio y fosfato a la circulación, mientras que el incremento en la producción de calcitriol va a llevar a un incremento en la absorción intestinal de calcio y fósforo. Y pues ya metemos más a la reabsorción ósea, lo que tenemos es que la PTH moviliza las reservas de calcio. Esto va a ser a través de la estimulación de sus receptores en los osteoblastos. Y estos osteoblastos van a aumentar el número y la actividad de los osteoclastos. Eso de ahí. Y en cuanto a la vitamina D, pues la vitamina D tenemos que se encuentra en la piel en forma de hidroxicolecalciferol, es transformada mediante la luz ultravioleta en colecalciferol. Asimismo, a través de la dieta suplemento puede entrar como colecalciferol o R-calciferol, y en el hígado es transformada en el calcidiol. A su vez, una vez que llega al riñón, es donde se va a hacer la forma activada de la vitamina D, que es el calcitriol, y va a haber un metabolismo inactivo. Y este calcitriol pues, va a tener que ver con el metabolismo que les mencioné a nivel intestinal, de hueso y renal. Y en cuanto al fósforo, pues la absorción del fósforo en la dieta también tiene dos mecanismos. Vamos a tener que se absorbe en el duodeno y en el yeyuno
mediante el sistema de transporte activo dependiente de sodio, que es estimulado por un fósforo bajo en la dieta y vitamina D, y es inhibido por la calcitonina. Y el transportador de ese sistema se llama sodio-potasio tipo 2. La segunda parte de la absorción es a través del transporte dependiente de fosfato luminal de manera pasiva. Y ahí está. Ese es uno, el transportador, y el otro es la forma pasiva. Una cosa que tomar en cuenta es que pues, realmente no hay una regulación de la ingesta de fósforo a través del intestino. Entonces realmente el que tiene el principal control de los niveles séricos en cuanto a ese electrolito, pues va a ser el riñón. Entonces aguanten, porque está un poquito complicado, pero vamos rápido. Del 80 al 90% se va a reabsorber en el túbulo proximal. Entonces tenemos que el 10% en el túbulo contorneado distal. El control principal del manejo del fosfato por parte del riñón está bajo el eje factor de crecimiento fibroblástico 23 y su cofactor, el alfa-cloto. Y bueno, ¿cómo va a actuar este FGF23? Bueno, va a ser secretado por los osteoblastos y los osteoclastos. Allá como aparece en el circulito. Y luego, a su vez va a tener tres funciones importantes que van a ser, a nivel del riñón, va a inhibir el cotransportador de fosfato dependiente de sodio que habíamos mencionado, y con eso va a promover la excreción. Y también ahí mismo va a provocar una inhibición del calcitriol, de la hidroxilasa, ¿no? Lo cual a su vez pues, disminuye los niveles de calcitriol. Y por último va a inhibir la síntesis de la secreción de la PTH, que no se ve ahí, pero se ve aquí. Entonces, esos son los tres mecanismos principales por los que va a regular. Y bueno, pues finalmente, para que pueda hacer esos efectos, la FGF pues necesita unirse a su cofactor cloto. Y uniéndose a ese cofactor puede actuar sobre sus receptores específicos. Entonces, por ejemplo, en las personas que tienen enfermedad renal crónica, se ha relacionado la deficiencia de cloto con la presencia de hiperfosfatemia. Y bueno, pues y en cuanto a la hipoaluminemia del estado ácido base, la concentración sérica del calcio total, que finalmente es el que nosotros medimos, va a caer aproximadamente 0.8 miligramos por decilitro por cada gramo de reducción en la concentración sérica de albúmina. Y asimismo, en el estado ácido base, la acidosis va a reducir la unión y la alcalosis la potencia. Entonces, pues tenemos, pues esos son algunas cosas a tomar en cuenta al momento de estar nosotros viendo los niveles de electrolitos. En cuanto al magnesio, pues es el cuarto cation más abundante. Vamos a tener que 60% esté en el hueso, el 20% en tejidos blandos, 20% en músculos, 0.5% en los eritrocitos, 0.3% en el plasma, y la ingesta recomendada es de 0.15 a 0.2 milimoles por kilo por día. En cuanto a los hombres, se recomienda 420 miligramos día, en las mujeres 320 miligramos día. Y el rango normal de concentración en plasma va a ser de 1.4 a 1.7 miliequivalentes, o es decir, a 0.70 a 0.85 milimoles, y a 1.7 a 2.1 miligramos sobre decilitro. En cuanto a sus funciones, pues es un metabolismo bioquímico, es un estabilizador molecular para el ARN, ADN y los ribosomas, regula la función de natociclasa de ATP, modula las funciones inmunes y regula el tono cardíaco y el músculo liso. El magnesio pues es un ion intracelular, entonces pues realmente lo que nos importa, como vamos a ver igual con el fosfato, es más bien lo intracelular, que lamentablemente pues, no tenemos forma de medir. Entonces pues lo que tenemos con las medidas séricas pues es más o menos un aproximado, pero pues eso puede llevar a algunos problemas. Por ejemplo, cuando
ingresa, por ejemplo, el fósforo a la célula por la administración de insulina, pues podemos tener o el fósforo total pues está conservado, pero el fósforo plasmático pues va a estar disminuido. Entonces, pues son algunos de los detalles que tienen importancia eso. En cuanto a la absorción del magnesio, ocurre en el yeyuno y el colon. El 90% de la absorción es pasiva, 10% ocurre a través de los canales catiónicos de potencial transitorio de melastamina, 6 y 7. Y bueno, pues lo que nos comentaba, el valor sérico normal no evalúa de forma apropiada las reservas corporales, ¿no? Entonces, pues, esa es una cosa a tomar en cuenta. Y en cuanto a la expresión urinaria, pues también podemos tomar una expresión urinaria de 24 horas, el punto de corte es de 20 miligramos, los valores van desde 150 miligramos, las pérdidas principalmente ocurren en la nefrona distal y los mayores valores van a ser en las pérdidas del asa de Henle. Y pues ya empezamos con la que es la hipocalcemia. La vamos a definir como una concentración total de calcio de menos de 8.5 miligramos sobre decilitro, una concentración de calcio ionizado menor de 1.1 milimoles por litro o 4.5 miligramos de decilitro. Las etiologías pues son abundantes, pueden ser clasificadas como por PTH baja o hipoparatiroidismo y como por PTH alta como hiperparatiroidismo secundario, ¿no? En respuesta a la hipocalcemia. A lo mejor aquí lo que más vamos a ver nosotros, vamos a ver, bueno, es muy raro que veamos los que son desórdenes genéticos, es más posible que veamos postquirúrgicos, lo cual pues muchas veces no debería ser un reto diagnóstico, porque pues un paciente es postquirúrgico de una tiroidectomía, o para la tiroidectomía pues es muy probable que sea el origen de su hipocalcemia. Y en cuanto a las que tienen PTH alta, pues vamos a ver más cuando son por una lisis o una lisis tumoral, una pancreatitis aguda, sobre todo las necrotizantes, los medicamentos, no hay que olvidarnos de ellos, que van a estar muy involucrados. La fenitoína es uno de los culpables. Los quelantes del calcio, como los protocolos de transfusión, pues ya sabemos que el citrato quela el calcio, entonces pues va a hacer que se precipite y va a provocarnos hipofosfatemia. Y bueno, pues en cuanto a los síntomas, los vamos a dividir como agudos y crónicos. Pues entre los agudos vamos a tener que el calcio pues es un estabilizador de la membrana, entonces nos va a dar, al estar en sus niveles bajos, nos va a dar una irritabilidad neuromuscular, tetania, parestesias, espasmos musculares, los famosos signos de Chebostek y de Trousseau, que te lo vamos a mencionar. Y en cuanto al músculo cardíaco, pues nos va a dar el famoso intervalo QT prolongado, hipotensión, insuficiencia cardíaca y arritmia. En cuanto a la hipotensión, pues se ha relacionado o se ha teorizado que tal vez reponer calcio en pacientes críticamente enfermos o hipotensos podría ser beneficioso, pero los estudios más recientes pues piden cierta cautela en cuanto a eso. Y bueno, en cuanto a los signos famosos de Trousseau, ¿cuál va a ser? Pues cuando le pones al paciente el esfigmomanómetro durante 3 minutos y va a presentar una aducción del pulgar, una flexión de las articulaciones metacarpofalángicas, una extensión de las articulaciones interfalángicas y la flexión de la muñeca. Tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 99%. Entonces, pues va a ser de los dos signos el más confiable. Sin embargo, el otro también muy famoso, el signo de Chebostek, el cual no es un poquito más controversial. De hecho, 25% de los individuos sanos llegan a presentarlo y 29% de los individuos que tienen hipocalcemia no lo presentan. Hay un estudio del 2008 que vio la asociación entre el signo de Chebostek y los niveles de calcio sérico. Y al contrario, pues lo que encontró es que la sensibilidad era bastante baja, de 25.63 y la especificidad de 96.29. Y para sorpresa de todos, resultó ser un mejor predictor de hipercalcemia. Entonces, también puede presentarse con otros trastornos hidroelectrolíticos, entonces, pues, no es tan confiado. Y por aquí, para que los vean cómo se ven en la vida real. Los que hayan rotado medicina interna en endógeno, pues les habrá tocado mejor verlo.
Y el Chevostec, pues usualmente a veces incluso lo clasifican en grados, ¿no? Pero Trembling right now, going to sleep. Now it's starting to curl. It just start going like this. It's shaking. Can you control your hand? No, Okay. it's going like this by itself. Try to straighten your fingers out. I can't. Good. I can't. Where do you feel right now? así que I bueno, want to go like this flat. You're trying to. Yeah, but I can't. me quedé atorado. Bueno, entonces ese quedamos que el electrosol es más confiable, ¿no? Y en cuanto al diagnóstico de la hipocalcemia, bueno, pues un calcio total menor de 8.5. Lo que sigue es confirmar la medición, de preferencia si lo tenemos, pues es un calcio ionizado, o pues hacer una corrección a la albúmina. El calcio ajustado disminuido, o si el calcio ajustado está normal, pues ya tomas tu decisión si es una hipocalcemia verdadera. Y pues tomar en cuenta que estás utilizando la albúmina, pues puedes tener falsos positivos en casos de malnutrición, hepatopegalia y enteropatía. En cuanto al electrocardiograma, lo que ya hemos mencionado, y pues este es el cosa más como que el algoritmo diagnóstico que vamos a seguir, ¿no? Vamos a tener la hipocalcemia, y pues lo primero que vamos a hacer es hacer una buena anamnesis del paciente para tratar de ver hacia dónde nos dirige el interrogatorio y la exploración. No hay que olvidar checar el magnesio. ¿Por qué? Porque dependiendo de que esté normal o bajo, esto nos va a llevar por otro paso diagnóstico. En cuanto que está normal, pensar en una reabsorción tubular de fosfato, y si está bajo, en una hipomagnesemia, que nos estuviera causando una pseudo-hipocalcemia. En cambio, sí, bueno, el magnesio ya lo revisamos, ahora nos vamos a la PTH. En cuanto a la PTH, pues la podemos encontrar alta o baja. En caso de estar alta, pues el fosfato alto, alta con fosfato alto, pues nos puede hablar de una enfermedad renal, una destrucción tisular, un pseudo hipoparatiroidismo, destrucción tisular como la radomiolisis, que la podemos ver nosotros frecuentemente en los pacientes con trauma. En el fosfato normal, pues en ese caso mediríamos los niveles de vitamina D. En caso de que estuviera normal, pues veríamos si se trata de un raquitismo dependiente de vitamina D, o si está baja, estaríamos hablando de un raquitismo dependiente de vitamina D tipo 1, osteomalacia también, una causa tumoral. En cuanto a que si la vitamina D va a estar baja, vamos a estar hablando de un déficit nutricional, un síndrome de mala absorción, una enfermedad hepatobiliar y el uso de anticonvulsivos. Y pues lo que les mencionaba, ¿no? La PTH baja pues nos va a llevar por otro algoritmo diagnóstico. La verdad, la mayoría de estos pues son más difíciles que los veamos en la UCI. Tal vez el más que pudiéramos ver es el de la cirugía de cuello. Y en cuanto a tratamiento, pues lo primero hay que tomar en cuenta, hay que identificar la etiología. El tratamiento no va a diferir de los otros entornos de hipocalcemia, pero hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Si el paciente cursa con hipofosfatemia severa, en ese caso, tal vez lo ideal sea primero corregir el fosfato. Y muchas veces eso va a llevar a que el paciente tenga que ser manejado mediante diálisis. El dar calcio con un fosfato alto, siempre hay que recordar que puede hacer que el calcio se precipite y pues provocar otras complicaciones como la calcifilaxis. En cuanto a pacientes que se encuentran asintomáticos, es mejor dar un tratamiento conservador mediante quelantes de fosfato orales que puedan mejorar también la hipocalcemia. Entre los sintomáticos que tengan una hipomagnesemia asociada, vamos a darle sulfato de magnesio y B. Podemos darle 2 gramos en solución de cloruro de sodio durante 30 minutos. Seguidos posteriormente de 4 gramos durante 12 horas. Probablemente se acuerdan del esquema del SUSPA. Entonces, lo padre del esquema SUSPA es que lo puedes usar para un montón de... No, nada más lo tienes que usar para la preeclampsia, ¿no? Aunque te agarres un esquema, lo puedes usar para muchos tipos de reposición de magnesio, que realmente, como vamos a ver más adelante,
Es raro que realmente tengas que reponer el magnesio más que en situaciones muy, muy precisas. Y una reposición concomitante de vitamina D. Esa, pues puedes dar suplementación hasta 4,000 unidades repetidas según sea necesario. Entonces, en cuanto al calcio intravenoso, que es el que vamos a disponer, tenemos el gluconato de calcio al 10%, que tiene 90 miligramos de calcio elemental por ampolleta de 10 miligramos, de 10 mililitros. Y lo que vamos a hacer es infundir de 10 a 20 mililitros, lo que sería más o menos 180 miligramos de calcio elemental, diluidos en 50 a 100 de dextrosa al 5 durante 10 minutos. Hay que estar monitorizando el electrocardiograma y hay que estarlo repitiendo hasta que el paciente está sintomático. Vamos a considerar datos de gravedad para empezar este tipo de infusiones, con la detección de una prolongación del QT, otros síndromes de severidad o pacientes que tengan una disminución aguda. Vamos a ver también con otros trastornos. A veces es más importante lo agudo, lo que se presenten, realmente que el nivel sérico que tengas. Y bueno, pues continuamos con el tratamiento. Cuando empezamos la infusión, la podemos hacer también de la siguiente manera. El gluconato de calcio al 10%, 10 ámpulas, o sea, serían 100 mililitros, los diluimos en 1000 de dextrosa al 5, con una velocidad de infusión entre 50 y 100 por mililitros hora, y una velocidad de goteo entre 0.5 a 2 miligramos kilogramo hora. Y vamos a ajustarlo para mantener un calcio corregido mayor de 8 miligramos por decilitro. Otra alternativa sería dextrosa al 5, 500 mililitros, más 6 ámpulas de gluconato de calcio D. Entonces ya vimos, de 10 a 20 mililitros de gluconato de calcio al 10%, en 50 a 100 cc de solución glucosada al 5 en 10 minutos, monitorizando con el electrocardiograma. Posterior pasamos a la infusión de calcio. Después iniciamos el calcio oral. El calcio oral nos iríamos a 1200 a 1500 miligramos de calcio elemental. Se recomienda un traslape de 6 a 8 horas antes de suspender la infusión. Y una carga de calcitrol de 1 microgramo. Las perlas son de 0.25 microgramos. 0.25 microgramos cada 12 horas posteriormente. 0.25 microgramos cada 24 horas. Y finalmente sulfato de magnesio 2 miligramos en 50 a 100 cc de solución salina. Y se pasaría en 15 minutos. Un gramo de sulfato cada 24 horas en caso de ser necesario. Y pues esa sería la forma escalonada de llevar nuestra reposición de una hipocalcemia severa. Como tener como objetivo, pues esto de los niveles de calcio sérico entre 8 y 8.5. También parte de nuestros objetivos es que el paciente esté asintomático, su calcio corregido en los niveles que mencioné, niveles de magnesio arriba de 2 y los niveles de 25 de vitamina D3 mantenerse arriba de 30 nanogramos mililitro. Y bueno, mencionando algunas cosillas raras ahí de hipocalcemia, pues existe una pseudohipocalcemia inducida por gadolinium. Entonces, después de una resonancia magnética con contraste. Sobre todo se relacionaba con la gadodiamina y la gadoversatamina. Con otros tipos de gadolinio no puedes afectarlo, pero sí llegó a ocasionar que pacientes que se sometieron a este tipo de estudios se les detectara falsamente una hipocalcemia, ¿no? Entonces, pues, siempre cuando tengamos niveles alterados de un electrolito, pues lo ideal es que si no nos están dando síntomas, pidamos un control, ¿no? A ver, también si no es un laboratorio. Dale. Es que tenía el alien. Pues el alien en la sangre del alien era como el ácido fluorídrico. El ácido fluorídrico es un ácido inorgánico extremadamente potente. Es altamente lipofílico y penetra fácilmente a través de la piel y en los tejidos más profundos. Los iones de fluoruro en el torrente sanguíneo en presencia de calcio y magnesio forman una sal de quelato insoluble. Este agotamiento del calcio va a provocar la inhibición de la bomba de sodio-potasio ATPasa, lo que resulta en hiperpotasemia también. Y el desequilibrio electrolítico va a producir arritmias cardíacas que incluyen un QT prolongado por la hipocalcemia, taquicardia ventricular polimórfica por la hipomagnesemia y elevación de onda T y ensanchamiento del QRS. ¿Y por qué les estoy mencionando eso? Bueno, aquí está esta mnemotecnia. Vamos a tener potasio en este tipo de casos, vamos a tener
calcio bajo, magnesio bajo y potasio alto. Pues la relevancia que tiene para la hipocalcemia es que tal vez sea el tratamiento más agresivo de hipocalcemia que se ha escrito en la literatura médica. Como al penetrar la piel y entrar al torrente sanguíneo empieza inmediatamente a provocar la precipitación del calcio, se tiene que, pues los pacientes que han sobrevivido a quemaduras importantes, pues han requerido de aplicación de gluconato de calcio a todas formas, ¿no? A intravenoso, intradérmico, peridicional, tópico, para tratar de alcanzarlos. Y curiosamente no mueren de las quemaduras, mueren de las arritmias provocadas por los desórdenes hidroelectrolíticos. Y es el único lugar en la literatura donde se describe la infusión intraarterial de gluconato de calcio al 2% en dextrosa al 5%. En este caso de ese artículo, pues lo mencionaban a través de la arteria radial a nivel de la muñeca cada 4 horas durante 36 horas. Obviamente, pues tiene muchos efectos secundarios, puede condicionar incluso la pérdida de la extremidad, pero pues estamos hablando de casos extremos, ¿no? Para tratar de salvar la vida del paciente. El otro, no sé si me salió muy cargada, pero bueno, el otro, curiosidad del calcio, es la toxicidad de la dioxina, la teoría del corazón de piedra, que dice que durante años se pensó que el reponer calcio en un paciente en el contexto de intoxicación digitálica estaba contraindicado. Y la teoría pues era que el calcio podía llevar a un estado irreversible no contráctil, donde el corazón se describía como una piedra. El exceso de calcio podía predisponer a una arritmia por retraso después de las despolarizaciones. Sin embargo, pues ya haciendo una revisión de la literatura, se vio que solamente se habían mencionado 5 casos en la historia, la mayoría de ellos entre la década de los 30 y los 50, y pues tratando de desmentir eso, Levine en el 2011 hizo un estudio en el que encontró que por lo menos en la toxicidad crónica por digoxina, la reposición de calcio era inofensiva, no causaba ninguna alteración en los pacientes. Pues la única, realmente no es una enfermedad común, es más bien casi parece una leyenda entre los cardiólogos, pero el estudio de Levine todavía causa cierta controversia, sobre todo en los cardiólogos más chapados a la antigua, porque no incluyó intoxicaciones agudas por digoxina. Entonces todavía puede haber aquellos que crean que en esos contextos pues no se debe de reponer el calcio. Y bueno, pues es el estudio de Levine, para si lo quieren checar algún día, que demuestra que el corazón de piedra no existe, por lo menos no causado por la reposición de calcio. Que dejen de pelear. En cuanto a la intoxicación por etilenglicol, bueno, el etilenglicol es un alcohol tóxico. Su metabolización genera varios metabolitos, el glicólico, el glicoxílico y el oxálico. El oxalato va a precipitar el calcio produciendo hipocalcemia y depósitos tisulares en el riñón, el corazón, el cerebro y el pulmón. Y eso va a provocar una falla renal aguda, disfunción miocárdica, alteraciones neurológicas. En estos casos hay que tener mucho cuidado con la administración de calcio, porque puede promover la precipitación de oxalato de calcio en riñones y en cerebro. Y bueno, pues algunas veces se había mencionado que el detectar, cuando tú tienes la sospecha de una intoxicación por etilenglicol, tienes un calcio sérico normal, pues te ayudaba a descartarlo. Sin embargo, pues hay estudios recientes donde se menciona que no necesariamente, a veces un porcentaje no despreciable de los pacientes tienen un nivel de calcio normal. Entonces, pues no deberías excluir la intoxicación. Pero, pues habrá que todavía lo haga. ¡Oblígame, perro! Y luego, pues vamos a la hipercalcemia. En cuanto a la definición, pues va a ser la concentración de calcio sérico total superior a 10.5 miligramos de decilitro, un calcio ionizado superior a 1.4 milimoles o 5.6 miligramos de decilitro. La hipercalcemia leve va a ser de los 10.5 a 11.9 o ionizado de 1.4 a 2. La moderada es de 12 a 13.9 y la grave va a ser de 14 o más, y ionizado pues arriba de 10 miligramos por decilitro.
En realidad, como les mencionaba, pues estos son aproximados y realmente pues en la práctica va a tener más que ver con la gravedad de los síntomas, el hecho de que se presente de manera súbita, porque pues hipercalcemias severas crónicas incluso pues, los pacientes llegan a compensarlas. Y bueno, principalmente el 99% de las veces nuestros pacientes con hipercalcemia van a ser ya sea por un hiperparatiroidismo primario, sobre todo en la consulta, en el paciente ambulatorio, no suele dar una hipercalcemia severa, y la hipercalcemia maligna, que es la que vamos a ver realmente en la UCI y es la que nos va a provocar los datos más graves. Nunca olvidemos los medicamentos, el uso de tiazídicos, litio, vitamina A, teofilina. Entonces, todos estos pueden ser causantes de hipercalcemia. En cuanto a la neoplasia maligna, que es la causa más común, vamos a tener que el 80% va a tener un origen humoral, que va a ser porque va a producir proteínas similares a la PTH, que se conocen como péptido relacionado con PTH. Vamos a ver mucho el cáncer de pulmón, cáncer de mama, carcinomas uretrales, como de riñón, vejiga. La otra es el osteolítico total local, va a ser el 20%. Va a ser que invade el hueso directamente causando lesiones líticas. Y lo vamos a ver más en lo que es los linfomas, los mielomas. Y los que son mediados por calcitriol, que va a ser por una hidroxilación descontrolada. Entonces, pues va a haber son los más raros, es menos del 1%, y pues se relaciona con algunos tipos de linfoma. También el hiperparatiroidismo ectópico también va a ser una de las causas más raras. Y bueno, pues en cuanto a las manifestaciones clínicas, van a ser renales, gastrointestinales, musculares y neurológicas. Ya lo había mencionado en la pregunta, bone stones, y psychiatric overgrowth. Entonces, bueno, pues en el algoritmo tenemos la hipercalcemia. Entonces, confirmamos la medición antes de iniciar a ponernos a pasarles solución brutalmente al paciente. Hay que tomar en cuenta que los trastornos ácido-base pueden alterar nuestras mediciones. Y bueno, por lo que vamos a ver, si el calcio ajustado está aumentado, pues entonces llegamos a la conclusión que es una hipercalcemia verdadera. En ese caso, pues nos vamos a la medición de PTH, se hace una toma de fosfato elevado, si lo encontramos elevado, pues ya nos vamos al otro algoritmo pensando que fue una enfermedad renal. En cuanto a la medición de PTH, pues la podemos encontrar alta, baja o en el límite normal superior. Por lo regular, cuando está alta, pues estamos hablando de hiperparatiroidismos primarios. Les mencioné que por lo regular no son muy severos. Podemos considerar síndromes como el síndrome de Mene. Cuando está baja, pues la hipercalcemia no mediada por PTH, que en caso de que tengamos niveles de péptido similar a la PTH bajos o normales, pensaremos más bien en un mieloma múltiple. Y si están altos en una neoplasia maligna sobre todo sólida. Y cuando están en el límite normal superior, lo ideal sería pedir una calciuria. Y dependiendo de la misma, pues detectaríamos si hay un hiperparatiroidismo primario o un hipertiroidismo o Alzheimer. Y bueno, todos estos son los el tratamiento. La verdad es que el tratamiento es pues un poco complejo, pero lo primero que tenemos que saber es que tradicionalmente en cuanto oímos hipercalcemia, los ahogamos en fluidos a los pacientes, y no necesariamente es así. Una hipercalcemia moderada o leve, pues realmente no requiere que le pases una infusión de solución salina, o que estés buscando metas de uresis de 150 mililitros hora. Entonces muchas veces podemos ser menos agresivos. Con eso dicho, pues la base sigue siendo lo mismo, ¿no? Si el paciente está asintomático, pues debes de empezar con una reposición de líquidos. Por lo regular, estos pacientes van a tener un déficit de hasta 3 a 6 litros, pero ya no se utiliza tanto como antes. Antes se buscaba, ¿no? Necesitas una meta. Actualmente se sabe que solamente, como en todo lo que ya conocemos, pues hay que buscar la euvolemia en el paciente. Y pues en esto, el ecocardiograma, a pie de cama, pues puede ser una forma adecuada de guiar la reanimación. En cuanto a la selección de fluidos de reanimación, pues si no estamos en el Seguro Social y estamos en un lugar ideal, el Plasma Light es una excelente opción. Es un cristalóide equilibrado que no contiene calcio. La solución salina normal es una segunda buena opción,
Se ha utilizado tradicionalmente, pero tiende a empeorar la acidosis. Y el Ringer lactato no es óptimo porque contiene calcio, pero tampoco es como que no lo puedas usar. Si es lo único que tienes disponible, también se ha demostrado que no va a empeorarte los niveles de calcio. Y en cuanto a la infusión, pues lo más importante es que como esté entrando, esté saliendo. Donde te debes de preocupar es cuando el paciente tenga una lesión renal y realmente estás metiendo la infusión, pero el paciente no está sacando eso en uresis. En cuanto a la diuresis forzada, todavía hay quien utiliza la solución salina más furosemida, ¿no? Entre más la tomemos al paciente para que amarre, pues mejor. Pero en revisiones de estas técnicas se ve que les va peor y estos pacientes tienden a cursar con más falla renal. Entonces, ante la efectividad de otro tipo de tratamientos como los bifosfonatos, pues la verdad es que ya no es recomendado el hacer esto. La calcitonina es una muy buena opción, sin embargo tiene un espectro de acción corto. Por lo regular lo que hacemos es que la traslapamos con los bifosfonatos. La dosis habitual va a ser de 4 unidades por kilogramo administrados por vía subcutánea cada 12 horas. Y justo cuando empiezan a perder su efecto, vamos a meter los bifosfonatos. Todo esto se hace al mismo tiempo, pues a lo mejor alguien les dice, no, el bifosfonato no, porque va a empezar a tener efecto hasta dentro de unos días. Pero empieza a hacerlo una vez para que dentro de unos días ya esté funcionando el bifosfonato. Las contraindicaciones va a ser cuando tengas una hipercalcemia por síndrome de leche álcali, en las mujeres premenopáusicas, principalmente porque después a la hora de un embarazo posterior podría liberarse el bifosfonato en la sangre, y en la insuficiencia renal. El más usado es el ácido solendrónico. La dosis de 4 miligramos es más eficaz que el palmidronato y es el preferido. Y sobre todo tenemos que tener cuidado cuando hay problemas con la tasa de filtrado glomerular, y en base a eso pues vamos a seguir controlando la dosis. Y bueno, pues hay que evitar otros agentes nefrotóxicos y pues recordar los efectos secundarios, que por lo regular son síntomas similares a la gripe. El palmidronato también se puede utilizar cuando no está disponible, es menos deseado. Y sobre todo porque pues con no hay realmente forma de ajustar la dosis cuando la tasa de filtrado glomerular es menor de 30 minutos. ¿Y qué hacemos con una hipercalcemia refractaria? Pues ahí se abren una gama de posibilidades. El denosumab es un anticuerpo monoclonal que nos va a inhibir la formación de osteoclastos y la resorción ósea. La hipercalcemia refractaria de bifosfonatos es una de las indicaciones, o los pacientes con insuficiencia renal grave en las que no les pudimos dar bifosfonato. La dosis es una sola dosis de 120 miligramos por superficie corporal una vez. Y los efectos secundarios van a ser la hipocalcemia, la hiperfosfatemia y el rash. El Cinacalcet es un calcimimético que se une a los receptores sensibles al calcio y va a inhibir la secreción de PTH. Se ha descrito su uso en hipercalcemia. Realmente se utiliza en el hiperparatiroidismo, pero pues está descrito en la hipercalcemia refractaria cuando pues ya estás agotando tus posibilidades terapéuticas. Los glucocorticoides van a tener sobre todo acción para un lugar terapéutico cuando son causadas por enfermedades granulomatosas como la tuberculosis, la sarcoidosis y la intoxicación por vitamina D. La hipercalcemia refractaria por neoplasia maligna, sobre todo cuando se está asociada a la elevación de péptido similar a la PTH y la 1.25 de hidroxivitamina D, y la dosis es de 20 a 40 miligramos de prednisona al día. Tarda hasta 4 días en verse efecto. El ketoconazol es una alternativa cuando no se puede usar los esteroides. Y la diálisis pues, va a ser la última opción en caso de una insuficiencia renal grave, pero hay que recordar que con la diálisis muchas veces esta reducción del calcio puede ser transitoria si no estamos corrigiendo por la causa, ¿no? Y el síndrome de leche álcali creo que es importante porque actualmente es la tercera causa de hipercalcemia severa en los Estados Unidos. Muy probablemente también aquí en Latinoamérica, pues nomás no está tan descrito. Originalmente se describió cuando se prescribían a los pacientes con enfermedad péptica que consumieran sales de calcio y leche. Sin embargo, pues con la llegada del tratamiento de osteoporosis, más bien se observa ahora con el uso de sales de calcio en combinación con vitamina D. Entonces, pues ya realmente no debería llamarse leche álcali, sino calcio álcali.
En general, pues realmente si detectas este tipo de hipercalcemia es fácil de corregirlo con una hidratación adecuada y reposición de los electrolitos afectados. No es necesario utilizar ninguno de los otros medicamentos que se utilizan para los otros tipos de hipercalcemia. ¿Qué ha hecho? ¡Mis vibraciones parecen melones! ¿Por el fantasma de Chechescu son de verdad? Ah, claro que sí. Bueno, pues en cuanto a lo que son las causas raras de hipercalcemia, en el 2021 salió un update que mencionaba, pues que mencionaba una lista bastante completa de todas las causas de hipercalcemia cuando has agotado tus posibilidades diagnósticas, que pues es realmente raro, pero pues en estos, una de las causas que se me hizo interesante, sobre todo porque venía como pregunta en uno de los libros, bueno, las preguntas que saqué hace rato venían en 2 libros de preguntas de terapia intensiva. Entonces, pues esta se me hizo bastante engañosa, pues, pero pues he escrito que en las inyecciones cosméticas con silicona o pacientes con colocación de implantes con silicona que provocan una reacción granulomatosa, se ha descrito una hipercalcemia que puede llegar a ser entre moderada a severa. Se ha tratado con glucocorticoides, es uno de los, como les dije, es uno de los usos en las granulomatosis. Uso de ketoconazol y fosfonatos con un éxito variable. Y la excisión quirúrgica, pero esta tiende a no ser exitosa debido a que pues, muchas veces la silicona migra a otras partes del cuerpo. En general, pues, estos pacientes tienen mal pronóstico. Y Todos se murieron. Sí. vamos en cuanto a la hipofosfatemia, pues bueno, mi definición va a ser leve, moderada o severa, de 0.6 a 0.8 milimoles, de 0.4 a 0.5 milimoles la moderada y la severa menor a 0.3 milimoles. La incidencia de pacientes hospitalizados es de 2.2 a 3.1%. 1%. En la UCI lo vamos a ver hasta el 29 a 34% de los pacientes y se va a correlacionar con desenlaces adversos. Y los pacientes con etilismo crónico pues se va a elevar hasta un 30%. Realmente el fósforo, pues su importancia más grande es intracelular y es ahí donde realmente lo queremos ver, pues queremos ver sus acciones. Lamentablemente pues no podemos medir el fósforo intracelular y nos guiamos con el fósforo plasmático. Entonces, pues pues a veces, por ejemplo, es controversial realmente qué tanto ayuda el reponer fósforo a pacientes asintomáticos en la UCI o pacientes críticos, porque pues siempre va a estar la correlación entre sí se ha correlacionado con efectos adversos, pero los pacientes se mueren más con fósforo bajo o se mueren más porque tienen fósforo bajo. Entonces, como no se puede descubrir eso, pues todavía sigue siendo controversial qué tanto hay que estar reponiendo el fósforo. Y bueno, pues las causas van a ser principalmente por redistribución interna. Pues puede ser cuando tenemos pacientes, sobre todo con cetoacidosis, lo vamos a ver en nuestro contexto, con alcalosis respiratorias agudas, o en el caso de un síndrome de hueso hambriento que se presentan en los posoperados de paratiroides. Lo vamos a ver en el hiperparatidismo primario y secundario, lo vamos a ver en la deficiencia o resistencia a la vitamina D, lo que les mencioné, el síndrome de hueso hambriento, la osteomalacia congénita, que es algo muy raro, también llegan a veces a preguntarlo, pero pues es un tipo de hipofosfatemia causado oncológico. Pues veanlo como una especie de hiperfosfatemia maligna, pero al revés, ¿no? En vez de causar hiper, causa hipo. Y pues sobre todo nosotros vamos a verlo muy relacionado con el síndrome de realimentación. Las concentraciones plasmáticas de fosfato, por lo general inferiores a 1 miligramo de decilitro en pacientes sintomáticos, vamos a encontrar que se inhibe la reabsorción de calcio y magnesio en los túbulos distales y se produce una hipercalciuria llamativa. Y bueno, las manifestaciones clínicas pues van a ser del sistema musculoesquelético, miopatías proximales, rhabdomiolisis, dolor óseo, osteomalacias, raquitismos. En cuanto a la rhabdomiolisis, pues tiene algo curioso, puede enmascarártelo. Porque la hipofosfatemia te causa rhabdomiolisis y la rhabdomiolisis pues te causa liberación de fósforo al suero, ¿no? Entonces, pues muchas veces que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Ahí vamos a tener esa problemática. En cuanto al sistema cardiovascular, cardiomiopatías, que puede ser una
los contextos en los que sí está indicado reponerlo de manera rigurosa. Falla respiratoria también, y eso lo vamos a ver en los pacientes que vamos a tratar de desvincular del ventilador. Se ha relacionado con la fosfotatemia, con la hipocontractilidad diafragmática y la debilidad relacionada a estancia en UCI, ¿no? Que se va a tratar de una miopatía aproximada. ¿Cuándo realmente debe preocuparme el fosfato? Pues cuando voy a iniciar la nutrición en pacientes que han estado en ayuno largo tiempo, porque corren el riesgo de hacer un síndrome de realimentación. En la cetoacidosis diabética o síndromes hiperglucémicos, hiperosmolares no cetóxicos, porque pues les voy a poner una infusión de insulina y son pacientes pues que el fósforo que tengan pues lo van a meter a las células, ¿no? Y en pacientes que tengan terapia renal sustitutiva continua. Igualmente, pues pacientes que tengan dificultad para desvincular la ventilación. En cuanto a las disglucemias, las crisis disglucémicas, nada más mencionar que no se ha comprobado que haya beneficio en reponer el fosfato. Sin embargo, pues sí es recomendable, no estarlo monitorizando. En cuanto al diagnóstico, realmente el diagnóstico es clínico. Entonces, solamente porque todos los protocolos lo mencionan, pues hay que, se debería de tomar el fosfato urinario, y de ahí se saca también la excreción, pues es como el FENA, ¿no? Como el FENA del sodio, pues aquí se saca la fracción de fósforo en orina, y pues dependiendo de cómo te salga, pues puedes más o menos guiarte, ¿no? En el diagnóstico. Si te sale un FENA mayor o igual a 5%, pues te va a sugerir que la hipofosfatemia es causada por hiperparatiroidismo y deficiencia de vitamina D. Y si te sale inferior al 5%, lo más probable es que sea un problema en la excreción renal de fosfato. Este es un algoritmo, después se los paso para que lo chequen, si quieren tener, de cómo guiarnos para lo que es la reposición del potasio en la hipofosfatemia. Nada más tomar en cuenta pacientes con insuficiencia renal solamente que sea indispensable, porque al contrario tienden rápidamente a acumular fósforo. En hipercalcemia hay que tener mucho cuidado porque se precipita y te puede causar calcifilaxis. En esos casos el producto calcio-fosfato menor a 70 es la medición que tratamos de mantener para evitar la calcifilaxis. Y en la hipocalcemia, la infusión rápida de fosfato puede reducir el nivel de calcio y causarnos un empeoramiento de la hipocalcemia. El tratamiento, pues en los asintomáticos, puede dar con fosfato sérico. De preferencia se debería reponer de manera oral. Lamentablemente, pues en la medicina pública no lo tenemos, y pues casi todos lo reponemos de manera intravenosa, ¿no? El fosfato oral siempre debería ser nuestra primera opción cuando la gravedad no lo permite. Y pues cuando el nivel de fosfato sérico está entre 1 y 1.9, y el fosfato intravenoso cuando los niveles son inferiores a 1 miligramo sobre decilitro. La dosificación va de 30 a 80 milimoles por día en dosis divididas. El fosfato sérico mayor o igual a 1.5 miligramos decilitro. ¿Cómo se va a reponer? Pues 1 milimol por kilogramo de fosfato elemental en 3 o 4 dosis divididas en 24 horas. El fosfato sérico inferior a 1.5 miligramos decilitro lo vamos a reponer a 1.3 milimoles por kilogramo de fósforo elemental, máximo 100 milimoles en 3 o 4 dosis divididas en 24 horas. Y el intravenoso, que es el que vamos a estar más relacionados, bueno, pues aquí vamos a tener que vamos a reponer de 2.5 a 5 miligramos por kilogramo en 500 cc de solución fisiológica cada 4 a 6 horas. De 4 a 6 horas. Y pues hay que recordar que una ámpula de fosfato monosódico tiene 130 miligramos o 1 milimol de fosfato, y una ámpula de fosfato de potasio tiene 3 milimoles por mililitro, que son 10 mililitros, entonces tendría 10 milimoles de fosfato. Entonces el fosfato sérico mayor, cuando es mayor o igual a 1.25, pues vamos a reponer de 0.08 a 2.24 milimoles por kilogramo en 6 horas. Cuando es inferior a 1.25, de 0.25 a 0.50 milimoles por kilogramo durante 8 a 12 horas. Y cuando está 2.3 a 3 miligramos decilitro,
0.32 milimoles por kilogramo. Ya cuando está entre 1.6 a 2.2 miligramos de decilitro, lo podemos reponer a 0.64 milimoles por kilogramo. Y cuando el fósforo sérico es inferior a 1.6 es cuando podemos dar 1 milimol por kilogramo. La velocidad de infusión, realmente hay mucha discusión en cuanto a esto, probablemente debe hacerse de manera lenta, no hay un acuerdo sobre la velocidad segura, pues en la literatura se describen velocidades de 20 mililitros hora, y una infusión de 7.5 milimoles por milimoles hora definitivamente debería estar segura. Hay varios protocolos, probablemente no hay una predilección para ninguno de ellos. Cualquiera de ellos que nos apeguemos pues suele ser efectivo. En cuanto a la hiperfosfatemia, pues ya veamos más rápido, la incidencia es al 12% al ingreso hospitalario, principalmente en pacientes con enfermedad renal crónica, y va a ser por 4 mecanismos básicos: sobrecarga aguda, intercambio celular, disminución de la excreción renal y la pseudohiperfosfatemia. Vamos a tener varios contextos. Los agudos van a ser, sobre todo para que tengas una hiperfosfatemia sostenida, tienes que tener una falla renal. Pero para que tengas una hiperfosfatemia grave, va a tener que tener una falla renal más una necrosis tisular, como puede ser un síndrome de tumoral, una hemólisis, una hepatitis fulminante, una endocrinopatía como el hipoparatiroidismo, uso de medicamentos como puede ser la ingesta de fosfato exógeno, una toxicidad con vitamina D, el uso de bisfosfonatos y la fosfofenitoína. Una de las cosas que tendríamos que tomar en cuenta es que... ya casi acabó, ya es lo último. La calcifilaxis. Cuando en el contexto de una hiperfosfatemia, agregamos reposición de calcio, pues podemos provocar la deposición de en los tejidos. Y pues lo que se había mencionado, ¿no? El producto de fosfato de calcio siempre debe tratarse de mantener por abajo de 70 para evitar este riesgo. Y en cuanto al tratamiento, por lo regular va a resolver de 6 a 12 horas si la función renal está intacta. Sin embargo, pues lo podemos forzar con diuresis, con acetazolamida y diurético de asa, más la hidratación. La hemodiálisis cuando la función renal está alterada, y cuando el tratamiento es crónico, pues disminuyendo la absorción de fósforo. En cuanto a la hipomagnesemia, va a tener cierta prevalencia del 7 al 11% en los pacientes hospitalizados, un poquito más en los críticos. Y el principal problema con la hipomagnesemia van a ser las otras alteraciones que nos va a provocar. Puede ser por causas extrarrenales, como las pérdidas gastrointestinales, o puede ser causado por fármacos. Nunca olvidar eso, y enfermedades renales. En cuanto a sus efectos, vamos a tener que nos puede provocar hipocalcemia, hipocalemia, deterioro de la secreción de la hormona paratiroidea, resistencia a la vitamina D y resistencia renal y esquelética a la hormona paratiroidea. Las manifestaciones clínicas en realidad son varias, pero una de las más específicas ha sido un tipo de nistagmus. Se relaciona sobre todo con la hipomagnesemia severa. Junto con esto, pues otros síntomas, sintomatología psiquiátrica, la hiperreflexia y las alteraciones electrocardiográficas, sobre todo el QRC ancho y las ondas T picuda y el intervalo QT prolongado. Esto es como que... Pues entonces... ¿Cuántos te faltan? No, es la hipomagnesemia. La hipomagnesemia. Bueno, ahí bien ganado, ¿no? Deprisa, alemán. Ay, no cumplí el cometido. No.